En lo más alto de una colina, rodeada de bosques densos y niebla perpetua, se alzaba la mansión del millonario. Sus muros de piedra, majestuosos y sombríos, ocultaban más de lo que mostraban. A primera vista, era un símbolo de éxito y poder, un palacio envidiado por todos en los alrededores, pero detrás de su esplendor se escondían secretos imposibles de ignorar. El aire que rodeaba la propiedad parecía más pesado, como si arrastrara consigo un peso invisible. Cada ventana iluminada proyectaba un resplandor inquietante en la noche, y cada sombra en su interior parecía tener vida propia en él. Millonario era conocido en la ciudad por su fortuna descomunal. Sus inversiones, negocios y propiedades lo habían convertido en un hombre respetado y temido. Sin embargo, quienes lo conocían más de cerca sabían que había algo extraño en él. Su mirada, siempre perdida, revelaba una tristeza profunda, imposible de disfrazar. En fiestas y banquetes, sonreía con frialdad, como si actuara un papel escrito por otros. Nunca hablaba de su pasado y evitaba preguntas sobre su vida personal. Su riqueza era un escudo, pero también una condena que lo aislaba del resto del mundo. La mansión misma parecía reflejar el estado de su dueño, amplia, llena de lujos, pero desprovista de calidez. Los pasillos eran largos y fríos, adornados con cuadros de antepasados que parecían observar a todo el que pasara. Los sirvientes trabajaban en silencio, conscientes de que un murmullo demasiado alto podía despertar la ira del lugar. La casa estaba impregnada de un aire solemne, casi fúnebre. Incluso de día, la luz parecía luchar por entrar en sus habitaciones. Nadie podía negar la belleza del lugar, pero todos coincidían en que era un palacio de sombras. Con el paso del tiempo, rumores comenzaron a extenderse entre los aldeanos. Se decía que la mansión estaba maldita, que en sus pasillos se escuchaban voces en la madrugada. Otros aseguraban haber visto luces extrañas en las ventanas, incluso cuando el millonario viajaba lejos. Algunos contaban que los retratos en las paredes cambiaban de expresión en la oscuridad. Nadie sabía qué era cierto y qué era invención, pero todos coincidían en algo: en aquel hombre vivía prisionero de un secreto que lo consumía. Y la mansión era tanto su refugio como su cárcel. El millonario nunca desmintió ni confirmó esas historias. Simplemente vivía apartado, alimentando la intriga de todos. Se decía que en su juventud había amado profundamente a una mujer, pero que la había perdido de manera trágica. Desde entonces, jamás volvió a abrir su corazón. En cambio, construyó un imperio de riqueza y poder, intentando llenar con oro el vacío que lo atormentaba. Pero la ausencia seguía allí, creciendo con los años, transformándose en una herida imposible de sanar. Y esa herida, con el tiempo, comenzó a despertar fuerzas invisibles en la mansión. Las noches eran especialmente inquietantes en la propiedad. El viento golpeaba los ventanales con fuerza, produciendo lamentos que parecían voces humanas. Los relojes de péndulo marcaban las horas con un eco solemne que retumbaba en los pasillos vacíos. A veces, los sirvientes juraban escuchar pasos en habitaciones desocupadas o sentir miradas en la penumbra. Algunos renunciaban sin dar explicaciones, incapaces de soportar la atmósfera opresiva. La casa parecía devorar poco a poco a quienes la habitaban. Y en el centro de todo, el millonario caminaba como un espectro más, cargando un peso invisible. Pese a todo, nadie se atrevía a desafiarlo. Su poder económico lo mantenía intocable, incluso frente a la desconfianza de sus semejantes. Pero quienes lo observaban de cerca sabían que su riqueza no era suficiente para salvarlo. Había algo en su interior que lo consumía, un vacío que ni el oro podía llenar. Y ese vacío empezaba a manifestarse en formas cada vez más perturbadoras. Así, entre riquezas y sombras, comenzaba una historia donde el amor perdido, la ambición y los secretos familiares se entrelazaban
en un destino inevitable, una historia que marcaría a todos para siempre. El silencio de la noche cubría la mansión del millonario como un manto de misterio. Aunque las luces doradas iluminaban los ventanales, dentro se respiraba una soledad que contrastaba con el lujo. Las paredes decoradas con cuadros valiosos parecían observarlo todo, guardando secretos imposibles de confesar. Los pasillos interminables resonaban con pasos apagados, ecos de una vida que aparentaba perfección. Desde fuera, cualquiera envidiaría aquella riqueza desbordante, pero dentro solo había sombras. El millonario recorría sus estancias como un fantasma más, prisionero de sus propios pensamientos. Cada rincón escondía memorias enterradas en silencio. Entre riquezas y sombras, comenzaba a tejerse un relato de desvelo. En los jardines, las estatuas de mármol parecían custodiar verdades olvidadas. Bajo la luna, el brillo de las fuentes se mezclaba con una calma inquietante. A lo lejos, los muros altos aislaban la mansión del mundo exterior, como si fuera una fortaleza. La brisa nocturna traía consigo un murmullo que parecía un lamento. Perdido, las sombras de los árboles danzaban con un aire de complicidad siniestra. El millonario observaba todo desde su balcón, sintiendo que la grandeza lo asfixiaba. No había sonrisa que pudiera disfrazar el vacío de su mirada. Sus riquezas no lograban silenciar los secretos que lo atormentaban. El verdadero peso estaba dentro de él. En su estudio, las paredes estaban cubiertas de libros polvorientos y reliquias de viajes exóticos. Objetos antiguos reposaban en vitrinas como trofeos de un cazador incansable. Sin embargo, cada pieza evocaba recuerdos de soledad. El millonario se sentaba en un sillón de cuero, mirando fijamente una fotografía escondida en el cajón de su escritorio. Era la imagen de una mujer, la única que había sabido atravesar su coraza. Sus dedos temblaban al rozar el marco de plata. El retrato era un recordatorio de lo perdido, de lo inalcanzable. Allí estaba la raíz de su vacío, oculta detrás de tanto esplendor. La mansión, pese a su inmensidad, se convertía en una prisión de oro. Los sirvientes se movían en silencio, conscientes del carácter sombrío de su amo. Nadie se atrevía a hablar más de lo necesario, temiendo despertar viejas heridas. Los corredores interminables parecían llevar siempre al mismo lugar, la soledad. El millonario caminaba con pasos pesados, como si cada baldosa cargara con un secreto. A veces, escuchaba susurros en la penumbra, voces que no provenían de ningún ser humano. Quizá era su conciencia llamando, quizá eran las sombras reclamando atención. En aquellas noches, todo parecía vivo, incluso lo inerte. Desde joven, había aprendido a ocultar su dolor tras una máscara de éxito. Los banquetes, las fiestas y los viajes eran solo distracciones cuidadosamente diseñadas. Mientras todos lo admiraban, él se desmoronaba en silencio. Nadie sospechaba que el hombre más poderoso de la ciudad lloraba en soledad. Sus lágrimas nunca fueron vistas por los demás, ocultas detrás de muros de mármol. La riqueza era su refugio y su condena. Todo lo que había construido era, en realidad, un monumento al olvido. Pero el pasado, como sombra persistente, nunca desaparecía. El millonario solía pasear por la biblioteca en busca de respuestas que nunca encontraba. Entre páginas amarillentas buscaba consuelo, pero solo hallaba vacío. Los héroes de las novelas le recordaban lo que no era un hombre pleno. La historia que se narraba en su interior era mucho más oscura. No había valentía ni gloria, solo culpas y recuerdos. En cada palabra leída, el eco de la mujer perdida volvía a resonar. Ella había sido su faro en la oscuridad, pero también su herida eterna. El amor verdadero, que había rozado sus manos, se le había escapado como arena. En las madrugadas, el sonido del viento contra los ventanales se convertía en música fúnebre. Los relojes de péndulo marcaban el paso del tiempo con un ritmo implacable. Cada campanada era un recordatorio de lo que nunca podría recuperar. El millonario cerraba los ojos, intentando apagar los recuerdos, pero el silencio era más fuerte que cualquier ruido. El murmullo de la noche le hablaba de soledades antiguas. En esos instantes, sentía que alguien lo observaba desde la penumbra. Su respiración se volvía pesada,
como si las paredes mismas se acercaran para sofocarlo. La casa parecía tener vida propia, alimentada por su tormento. Una noche, el millonario decidió recorrer los sótanos de la mansión. Hacía años que no bajaba a aquel lugar olvidado. Las escaleras crujían bajo su peso, y el aire frío lo envolvía. Allí, entre baúles cubiertos de polvo, encontró objetos de su juventud, ropas viejas, cartas amarillentas y diarios olvidados. Entre ellos, apareció un cuaderno cerrado con un lazo rojo. Sus manos temblaban mientras lo abría. En aquellas páginas, dormían secretos que había intentado enterrar. El pasado no estaba muerto, solo esperaba el momento de regresar. Las letras, escritas en tinta desvanecida, le devolvieron escenas de otro tiempo. Eran confesiones íntimas, pensamientos que había guardado para no compartir con nadie. En cada frase, la imagen de la mujer reaparecía con fuerza. Recordó sus palabras dulces, sus sonrisas, y también el instante en que se despidió de ella. Nada había dolido tanto como esa ausencia. En el papel, las emociones parecían frescas, como si hubieran sido escritas ayer. Las páginas se convirtieron en un espejo donde veía reflejado su vacío, y comprendió que las sombras de su mansión eran el eco de esa pérdida. El millonario cerró el diario con manos temblorosas. El lazo rojo parecía un símbolo de lo que había intentado retener. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si la propia casa reaccionara a su hallazgo. De pronto, las luces parpadearon en el sótano. El aire se volvió más denso, cargado de presencias invisibles. Algo despertaba con él, algo que había estado dormido por demasiado tiempo. La mansión, que antes parecía solo fría, ahora respiraba oscuridad. Y en ese instante, entendió que había cosas que nunca podrían enterrarse del todo. Subió apresuradamente las escaleras, con el corazón golpeando su pecho. Cada sombra parecía más densa, cada rincón más hostil. Sentía ojos invisibles, observando sus movimientos. Cuando llegó a su estudio, cerró la puerta con fuerza y se dejó caer en el sillón. El diario aún temblaba en su mano. El recuerdo de la mujer y la soledad de la mansión se unieron en una sola sensación: miedo. El millonario, acostumbrado al poder, experimentaba el terror de lo incontrolable, y lo peor era que ese terror nacía de su propio interior. Los días siguientes, la mansión se volvió aún más inquietante. Los sirvientes comentaban en voz baja sobre ruidos extraños, susurros en los corredores, puertas que se abrían solas, pasos en la madrugada. Nadie se atrevía a cuestionar al millonario, pero todos lo notaban más sombrío. El diario, escondido ahora en su escritorio, parecía irradiar una energía extraña, como si aquel objeto tuviera vida propia, reclamando atención. El millonario lo miraba de reojo, temiendo abrirlo de nuevo, pero sabía que tarde o temprano lo haría. Una tarde, mientras contemplaba el retrato de la mujer, comprendió que su vida entera era una farsa. Las riquezas, los banquetes, los viajes, nada tenía sentido sin ella. El amor que había perdido se había transformado en un abismo dentro de él. El secreto de su mansión no estaba en las paredes ni en los sótanos, sino en su propia alma. Lo que más temía no era la oscuridad, sino su incapacidad de llenar ese vacío. Y así, entre riquezas y sombras, el millonario descubría que su peor enemigo siempre había sido el mismo. En lo profundo de la noche, mientras el viento aullaba contra los ventanales, se repitió a sí mismo que aún había tiempo, tiempo para redimir sus culpas, tiempo para buscar lo que había perdido. Sin embargo, sabía que el camino no sería fácil. Las sombras que lo rodeaban no eran solo externas, también vivían en su interior, y en ese choque entre riqueza y vacío, se gestaba la verdadera batalla, una batalla que apenas estaba comenzando. La mañana llegó con un resplandor engañoso que iluminaba la mansión. El millonario se levantó tarde, con la mirada pesada por una noche sin descanso. El diario con el lazo rojo seguía sobre su escritorio, atrayéndolo como un imán prohibido. Trató de ignorarlo, pero la tentación lo consumía. Se acercó con pasos lentos, como si caminara hacia un destino inevitable. Sus dedos rozaron la cubierta de cuero, sintiendo la energía que emanaba de ella. Un sudor frío recorrió su frente,
sabía que cada página lo arrastraría más hondo. Sin embargo, no podía resistirse. Con un suspiro profundo, abrió el cuaderno nuevamente. La tinta desvaída narraba historias que no eran solo recuerdos, sino confesiones de un alma atormentada. Había escrito sobre noches de pasión y días de esperanza junto a aquella mujer. También estaban plasmadas sus dudas, sus temores y sus errores. Cada palabra era un eco de lo perdido. El millonario leía con avidez, como si buscara respuestas en su propio pasado. El lazo rojo parecía marcar un destino que no podía esquivar. Con cada línea, el vacío en su pecho se hacía más profundo. Era como si la herida se reabriera. De pronto, un pasaje le heló la sangre. Eran palabras que no recordaba haber escrito. Frases oscuras, cargadas de advertencias. La sombra reclama lo que es suyo, decía. Sintió un escalofrío recorrerlo de arriba a abajo. ¿Acaso su mente había inventado aquellas líneas en el pasado? ¿O alguien más había puesto su mano en aquel diario? El silencio de la habitación se volvió insoportable. El millonario cerró el cuaderno de golpe, como si temiera despertar algo oculto. El eco del portazo resonó por todo el estudio, pero el miedo ya se había sembrado. Salió al balcón en busca de aire fresco. El sol brillaba, pero las sombras de los árboles parecían más densas que nunca. La brisa acariciaba su rostro, aunque no le traía calma. A lo lejos, los muros de la mansión parecían más altos, más imponentes, como si quisieran mantenerlo encerrado para siempre. Observó las fuentes, el mármol y los jardines perfectos, pero nada de eso lo tranquilizó. La belleza se había convertido en cárcel. El millonario se llevó una mano al pecho, tratando de calmar los latidos acelerados. Sentía que algo lo vigilaba desde la distancia, algo que no era humano. Los sirvientes lo observaban desde la distancia con recelo. Había un rumor que empezaba a crecer entre ellos, que la mansión estaba maldita. Comentaban en susurros sobre ruidos nocturnos, luces parpadeantes y objetos que se movían solos. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta frente a su amo. Temían que los despidiera, o, peor aún, que confirmara lo que todos intuían. El millonario percibía esas miradas, esa incomodidad. Se sentía aislado, incluso dentro de su propio reino. No había confianza, solo temor. Y ese temor era combustible para las sombras. Una noche, decidió convocar a todos los sirvientes en el gran comedor. Las lámparas de cristal iluminaban el lugar con un resplandor casi solemne. La mesa, larga y llena de manjares, parecía un festín sin invitados. Con voz firme, les preguntó si habían notado algo extraño. El silencio fue absoluto, como si nadie se atreviera a hablar. Las miradas se cruzaban, los dedos temblaban. Finalmente, una anciana cocinera dio un paso al frente. Con voz quebrada, confesó que había visto siluetas moviéndose en los pasillos durante la madrugada. El millonario sintió que su sangre se congelaba. El eco de aquella confesión quedó flotando en el aire. Los demás sirvientes comenzaron a murmurar entre sí, revelando experiencias similares. Susurros en la noche, puertas cerrándose solas, pasos en los corredores vacíos. El millonario escuchaba con el rostro rígido, intentando mantener la compostura, pero por dentro, el miedo lo devoraba. Era como si la mansión entera respirara con vida propia. Trató de negar con palabras lo que escuchaba, pero en su interior sabía que era verdad. Algo oscuro se escondía en aquellas paredes, y estaba despertando. Esa misma madrugada, volvió a soñar con ella. La mujer de la fotografía aparecía en medio de la penumbra, con el rostro cubierto de lágrimas. Le tendía la mano, pero nunca llegaba a tocarla. Su voz era un murmullo entrecortado, imposible de entender. El millonario se despertó con él, corazón en la garganta. El sudor empapaba sus sábanas, y el eco de aquel sueño seguía persiguiéndolo. Se levantó y fue directo al estudio. El diario lo esperaba, abierto como si alguien lo hubiera manipulado. En la última página escrita, una frase nueva apareció: el amor perdido abrirá la puerta. El miedo se transformó en obsesión. Empezó a leer el diario cada noche, buscando pistas en las palabras que aparecían misteriosamente. Algunas páginas estaban intactas,
otras parecían reescribirse solas. El millonario dudaba de su propia cordura. Tal vez la soledad lo estaba enloqueciendo, o tal vez las sombras de la mansión habían encontrado un canal para comunicarse con él. Mientras más leía, más atrapado se sentía. El diario se convirtió en su único compañero, su juez y su verdugo, y poco a poco, comenzó a perder la noción del tiempo. Los sirvientes lo notaban cada vez más ausente. Caminaba por los corredores con la mirada perdida, como si escuchara voces que nadie más podía oír. Algunos comenzaron a renunciar, incapaces de soportar la tensión. La mansión, una vez llena de actividad, empezó a vaciarse. Los ecos de los pasos eran cada vez más solitarios. El millonario no intentaba detenerlos. En el fondo, sabía que estaban huyendo de algo que él mismo había despertado, y la mansión, más vacía que nunca, se convertía en un escenario perfecto para el horror. Una tarde, mientras leía junto a la chimenea, escuchó un golpe fuerte en la puerta principal. El sonido resonó como un trueno en medio del silencio. Se levantó con cautela, caminando hacia la entrada. Al abrir, no encontró a nadie, solo un sobre oscuro descansaba en el umbral. Lo recogió con manos temblorosas y lo llevó a su estudio. Dentro había una carta escrita con tinta negra. El mensaje era corto y perturbador. Ella espera en las sombras, no la ignores. El millonario dejó caer el papel, con el rostro desencajado. Las paredes parecieron estremecerse a su alrededor. La carta lo dejó sin aliento. ¿Quién podía haber escrito aquello? Nadie conocía su secreto, ni siquiera los sirvientes. El retrato de la mujer lo observaba desde el escritorio, como si quisiera confirmar el mensaje. Sintió que el aire se volvía irrespirable. Abrió la ventana para respirar, pero el viento que entró apagó las velas de golpe. La oscuridad inundó el estudio, y en esa penumbra juró ver una silueta junto a la puerta. Cerró los ojos, negando lo evidente, pero cuando volvió a abrirlos, la figura ya no estaba. El miedo lo estaba destruyendo lentamente. El millonario comenzó a dudar de su propia percepción. ¿Era posible que todo estuviera en su mente? ¿O las sombras estaban jugando con él? Decidió encerrar el diario en un cofre de hierro, intentando romper la conexión. Lo guardó en el sótano, bajo llave, convencido de que así recuperaría la calma, pero al día siguiente, el diario apareció sobre su escritorio, intacto. El lazo rojo parecía más brillante, como si se burlara de él. Entonces comprendió que no había forma de escapar. Lo que había desatado lo seguiría hasta el final. A partir de esa noche, dejó de resistirse. Se entregó por completo a la lectura del diario y a las visiones que lo atormentaban. Cada palabra escrita lo hundía más en un abismo de locura. Los muros de la mansión parecían latir con vida propia, acompañando su caída. El millonario, antes símbolo de poder y éxito, se convertía en prisionero de las sombras, y aunque aún no lo sabía, ese era solo el comienzo de un secreto, más oscuro que la riqueza que lo rodeaba. La tercera noche, después de la aparición de la carta, la mansión se sumió en un silencio más pesado que nunca. El millonario apenas comía, apenas dormía, y pasaba horas frente al diario como si fuese un oráculo. El lazo rojo parecía palpitar con vida, y cada vez que lo abría nuevas frases surgían entre las páginas. Algunas eran recuerdos de su amor perdido, otras eran advertencias veladas. La oscuridad reclama, decía una. No podrás escapar, decía otra. La caligrafía cambiaba, como si distintas manos invisibles escribieran en secreto. El millonario se sentía vigilado incluso en su propia mente. Una madrugada, al bajar hacia los jardines, escuchó un sollozo proveniente de los rosales. El aire era frío, y la luna bañaba las flores con un resplandor fantasmal. Al acercarse, vio la silueta de una mujer entre las sombras. Sus cabellos, oscuros, caían como cascada, y sus ojos parecían brillar con lágrimas que no existían. Extendió su mano hacia él, igual que en sus sueños, pero cuando intentó alcanzarla, la figura se deshizo en humo y desapareció. El millonario cayó de rodillas, con un grito ahogado. Comprendió que las visiones ya habían dejado de ser solo recuerdos. El miedo se convirtió en obsesión febril.
mandó cerrar todos los ventanales con pesadas cortinas, como si quisiera aislarse de lo que acechaba afuera. Los sirvientes restantes lo miraban con inquietud, convencidos de que su amo había perdido la razón. Sin embargo, ellos también escuchaban cosas, lamentos en los corredores, pasos a medianoche, murmullos detrás de las paredes. La mansión, antes majestuosa, se había convertido en un mausoleo vivo. El millonario caminaba con un candelabro en mano, iluminando pasillos interminables. Las sombras parecían crecer a su alrededor, y el miedo se adhería a su piel como una segunda piel. Una noche de tormenta, los truenos sacudían la casa y las ventanas vibraban con violencia. El millonario, encerrado en su estudio, escuchó un fuerte golpe en la puerta principal. Bajó apresurado, con el corazón latiendo como tambor. Al abrir, no encontró a nadie. Solo había un espejo antiguo apoyado contra el umbral, cubierto por un manto de polvo. Lo llevó adentro, incapaz de explicar cómo había llegado allí. Esa misma noche lo colocó frente a su cama, pero al mirarse en él, no vio su reflejo completo. En lugar de sus ojos, vio un vacío oscuro que lo devoraba. El espejo comenzó a convertirse en una presencia constante. Durante el día parecía normal, mostrando su imagen con fidelidad, pero al caer la noche, algo cambiaba. Su reflejo se movía con retraso, como si fuese una marioneta torpe. En ocasiones, el reflejo sonreía cuando él no lo hacía. El millonario sintió que el objeto estaba maldito, pero no podía apartarlo. Era como si el espejo lo desafiara, obligándolo a enfrentarse a su propio abismo. Cada madrugada lo encontraba de pie frente a él, con los ojos rojos de insomnio, buscando respuestas. Pero lo único que hallaba era más miedo. Los sirvientes abandonaron la casa uno por uno. La cocinera, que había confesado ver sombras, fue la primera en irse. Luego, los jardineros, los mayordomos y finalmente los mozos más jóvenes. Todos se marcharon sin despedirse, dejando la mansión en un silencio sepulcral. El millonario no los detuvo. En el fondo, sabía que la casa era ahora suya y de las sombras. El eco de los pasos desapareció, y solo quedó el crujido de la madera bajo el peso de lo invisible. A partir de ese momento, el millonario entendió que estaba completamente solo. Y lo peor era que no le sorprendía. El diario seguía apareciendo en lugares distintos. Una mañana estaba sobre su almohada, otra dentro del espejo, como si la superficie lo absorbiera. Cada vez contenía frases nuevas, más perturbadoras. Ella nunca se fue, decía una. Paga tu deuda, decía otra. La caligrafía a veces era femenina, otras parecía de un desconocido. El millonario sintió que el diario no solo era un objeto, sino un portal, un vínculo entre él, su pasado y algo más oscuro que no comprendía. A pesar del miedo, seguía leyéndolo con avidez, porque entre las advertencias había promesas. El amor verdadero aún espera. Una madrugada, mientras leía junto al fuego, escuchó el sonido de pasos en la escalera. Creyó que algún sirviente había regresado, pero sabía que era imposible. Tomó un candelabro y caminó hasta el pasillo principal. Allí, en lo alto de las escaleras, vio nuevamente la figura femenina. Esta vez no se deshizo en humo. Sus labios se movieron, pero no emitieron sonido. El millonario trató de subir, pero sus piernas temblaban. Cada peldaño parecía más pesado que el anterior. Cuando llegó arriba, la figura había desaparecido. En su lugar, encontró una rosa marchita sobre la alfombra. El hallazgo de la rosa lo dejó inquieto. La guardó entre las páginas del diario, como si ese objeto pudiera protegerla. A partir de entonces, comenzó a encontrar más flores marchitas en distintos lugares de la mansión, sobre la cama, en el comedor, en los jardines cerrados. Todas parecían aparecer de la nada, como si alguien invisible las dejara a propósito. El aroma era penetrante, mezcla de belleza y descomposición. El millonario empezó a sentir que la mansión entera se transformaba en un altar para alguien ausente, y ese alguien no estaba dispuesto a ser olvidado. El espejo, mientras tanto, mostraba escenas que no correspondían con la realidad. En una ocasión, el millonario se vio caminando con la mujer perdida por los jardines, como si nada hubiera sucedido. En otra, se vio abrazándola en el estudio,
riendo con una felicidad que ya no recordaba, pero cuando intentaba tocar la superficie, la imagen se rompía en ondas. Era como un cruel recordatorio de lo inalcanzable. El millonario se quedaba horas atrapado en esas visiones, incapaz de distinguir entre memoria y alucinación. El espejo no mostraba el presente, sino un deseo imposible, y ese deseo lo estaba consumiendo. Los días comenzaron a perder su forma, amanecía y anochecía sin que el millonario supiera distinguir el tiempo. Los relojes se detenían sin explicación. El péndulo marcaba siempre la misma hora, medianoche, como si la mansión entera hubiera caído en un ciclo infinito de sombras. El millonario, agotado, apenas podía reconocer su propio rostro en el espejo. Sus ojos se volvían hundidos, sus manos temblorosas. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía seguir, que las visiones, los sueños y el diario eran parte de un mismo mensaje. Un mensaje que aún no lograba descifrar. Una noche, el viento arrancó violentamente las cortinas del salón principal. Las ventanas se abrieron solas, dejando entrar una corriente helada. El millonario corrió a cerrarlas, pero se detuvo al escuchar un susurro. La voz era femenina, delicada, pero cargada de tristeza. ¿Por qué me olvidaste?, preguntaba. El eco retumbó por toda la mansión, como si viniera de las paredes mismas. El millonario cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. Sabía de quién era aquella voz, y entendió que las sombras no eran simples ilusiones, eran un llamado desde un lugar al que no quería mirar. La mansión se convirtió en un laberinto de presencias. Cada puerta que abría lo llevaba a pasillos desconocidos. Cada espejo mostraba escenas de su pasado. Los relojes no marcaban horas, sino recuerdos. El millonario empezó a hablar solo, intentando razonar con aquello que lo perseguía. No fue mi culpa, repetía una y otra vez, pero la voz femenina lo interrumpía en sus sueños. Sí lo fue. Ya no podía escapar, ni siquiera en sus pensamientos. La casa lo había atrapado, convirtiéndolo en su rehén, y las sombras, lejos de debilitarse, crecían más fuertes con cada confesión. Finalmente, una noche se atrevió a encender todas las lámparas de la mansión. Quería expulsar a las sombras con luz, aunque fuese inútil. Caminó con firmeza por los corredores, gritando el nombre de la mujer perdida. Su voz resonó como un trueno en el vacío, y entonces, al pie de la escalera principal, la vio con claridad. Estaba allí, con un vestido blanco, su mirada fija en él. No era un reflejo, no era humo, era ella. El millonario quedó paralizado, incapaz de dar un paso, porque en esa mirada había amor, y también reproche eterno. El millonario no podía apartar la vista de aquella aparición. La mujer estaba allí, tan real como en sus recuerdos, aunque envuelta en un resplandor espectral. Su vestido blanco ondeaba sin viento, y sus ojos tenían un brillo que mezclaba ternura y condena. Intentó acercarse, pero sus piernas parecían hundirse en el suelo como raíces atrapadas. Cada paso era un esfuerzo titánico, como si la mansión misma intentara retenerlo. La figura levantó la mano, invitándolo a seguirla. Una mezcla de esperanza y terror lo atravesó de inmediato. No sabía si aquello era un regalo o una trampa mortal. Con voz temblorosa, pronunció su nombre. El eco se multiplicó por las paredes, repitiéndolo como un canto oscuro. Ella ladeó la cabeza, como si lo escuchara desde muy lejos. Sus labios se movieron lentamente, formando palabras que no alcanzaba a comprender. El millonario extendió su mano, desesperado por tocarla, pero en cuanto estuvo a punto de rozarla, la visión desapareció en un destello. La sala quedó en penumbras, y el frío se hizo insoportable. Cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos, sintiendo que había perdido una segunda vez. La soledad se volvió un peso insoportable. Durante días, la mansión permaneció silenciosa, sin sirvientes, sin compañía, solo el eco de sus propios pasos. El millonario comenzó a evitar los espejos y el diario, pero ambos aparecían siempre frente a él. Era como si la casa le impidiera olvidar. El espejo reflejaba sombras que no existían, y el diario abría sus páginas sin que nadie lo tocara. Cada intento de ignorar las señales terminaba en fracaso. La mansión respiraba a través de él, alimentándose de su angustia.
comprendió que no era dueño de aquel lugar. Era un prisionero condenado a enfrentar lo que había huido toda su vida. Una tarde, al recorrer el ala más antigua de la mansión, descubrió una puerta que nunca había notado. Estaba oculta tras un tapiz polvoriento, y su cerradura estaba cubierta de óxido. Empujó con fuerza hasta que la madera cedió, revelando una escalera descendente. El aire era denso, cargado de humedad y silencio. Descendió lentamente, con una vela en mano, sintiendo que se adentraba en un mundo prohibido. Al llegar al final, encontró una habitación estrecha, llena de objetos olvidados. En el centro, un altar improvisado sostenía una caja de cristal. Dentro de ella, reposaba otra rosa marchita. El hallazgo lo estremeció. La rosa parecía idéntica a la que había encontrado en el pasillo, pero conservada como reliquia. El millonario abrió la caja con manos temblorosas y tomó la flor. El aroma era intenso, como si la vida aún permaneciera en sus pétalos. Entonces lo escuchó, un susurro nítido, cercano, que lo llamó por su nombre. La vela parpadeó, y la temperatura descendió bruscamente. El susurro se convirtió en un lamento desgarrador que llenó la sala. El millonario apretó la rosa contra su pecho, sintiendo que aquel objeto era la llave de algo mucho más profundo. Esa noche soñó con ella de nuevo. Esta vez no lloraba ni lo acusaba. Estaba sentada en un jardín iluminado por la luna, rodeada de flores vivas. Le sonrió con dulzura, y por un instante creyó que todo su tormento había terminado, pero cuando intentó acercarse, el cielo del sueño se oscureció, las flores se marchitaron al mismo tiempo, y la mujer comenzó a desvanecerse en sombras. Su voz resonó clara: «Encuentra lo que me pertenece». El millonario despertó sobresaltado, con la rosa marchita aún en su mano. Comprendió que el mensaje era real, y debía descubrir su significado. El diario le dio la siguiente pista. Al abrirlo, encontró un dibujo que nunca recordaba haber hecho. Era el retrato de una llave, acompañado de las frases: «Detrás del fuego yace la verdad». Pasó horas recorriendo la mansión en busca de alguna chimenea oculta, hasta que en el ala oeste halló una que no se encendía desde hacía décadas. Con esfuerzo, movió los ladrillos ennegrecidos y descubrió un compartimento secreto. Dentro, una llave antigua descansaba envuelta en terciopelo. El millonario la sostuvo entre sus dedos, sintiendo un calor extraño recorrer su cuerpo. Sabía que había dado un paso irreversible. Con la llave en mano, comenzó a recorrer cada puerta de la mansión. Probó cerraduras antiguas, cofres olvidados y armarios sellados. Ninguno encajaba. La desesperación lo consumía, pero la voz de la mujer resonaba en su mente, instándolo a continuar. Finalmente, recordó la puerta en los sótanos que nunca había logrado abrir. Bajó apresurado, con el corazón golpeando como un tambor. Insertó la llave, y ésta giró con un crujido metálico. La puerta se abrió lentamente, revelando una cámara oscura, más antigua que cualquier parte de la mansión. Allí, las sombras parecían más densas, como si aguardaran su llegada. Dentro de la cámara, descubrió un círculo de velas apagadas alrededor de un cofre tallado en madera. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados, incomprensibles pero perturbadores. El millonario encendió una vela, y el resplandor reveló más detalles. Las marcas parecían narrar una historia de amor y tragedia. El cofre emitía un aura casi palpable, como si respirara. Se arrodilló frente a él, indeciso. Sus manos temblaban mientras acariciaba la superficie. Sabía que dentro reposaba algo crucial, pero también sentía que abrirlo desencadenaría fuerzas que no podría controlar. Aún así, la tentación era demasiado grande. Cuando finalmente levantó la tapa, encontró cartas cuidadosamente dobladas. Eran las que ella le había escrito en vida, cartas que nunca respondió. Cada una estaba impregnada de amor, de súplicas y de reproches. El millonario leyó con lágrimas en los ojos, sintiendo como cada palabra desgarraba lo poco que quedaba de su alma. La última carta estaba firmada con una frase que lo dejó paralizado: «Nos volveremos a ver en la sombra de tu riqueza». El cofre cayó de sus manos, y el eco de esa sentencia llenó la cámara. El millonario comprendió que lo inevitable se acercaba. El diario, como si estuviera vivo,
apareció abierto sobre el cofre. Las páginas se movieron solas, deteniéndose en una nueva inscripción: la deuda debe pagarse con sangre. El millonario retrocedió horrorizado. Nunca había escrito aquello, pero la caligrafía era clara, firme, casi amenazante. El aire en la cámara se volvió pesado, como si cientos de ojos invisibles lo observaran. Sintió que las paredes se cerraban sobre él, y un zumbido retumbaba en su cabeza. La llave cayó al suelo, resonando como un martillo en la piedra. La mansión le exigía un precio, y ya no podía escapar. Salió de la cámara tambaleándose, con el rostro desencajado. Subió las escaleras con dificultad, sintiendo que las sombras lo perseguían. El espejo lo esperaba en el salón principal, y esta vez no reflejaba su imagen. Mostraba a la mujer, observándolo con una mezcla de amor y tristeza infinita. Extendió su mano hacia él, pero el cristal se agrietó de golpe. Una grieta se extendió como un rayo, formando la silueta de un corazón roto. El millonario cayó de rodillas, con un grito de desesperación. Entendió que el pasado no solo lo perseguía, sino que lo reclamaba con furia. Los días siguientes fueron una espiral de locura. El millonario apenas distinguía entre sueño y realidad. Escuchaba el sonido de la mujer en cada rincón, sentía su presencia en cada respiro. Las rosas marchitas aparecían ahora en montones, como si la mansión floreciera con su recuerdo. Las cartas, el diario, el espejo y la rosa formaban un círculo imposible de romper. El millonario se hundía en su propia condena, convencido de que estaba pagando por haber traicionado el amor que pudo salvarlo. La riqueza ya no significaba nada, solo quedaban sombras, y un secreto que estaba a punto de revelarse. Una madrugada, cuando la lluvia golpeaba los ventanales como un ejército invisible, tomó la decisión de regresar a la cámara subterránea. Llevaba la rosa en una mano y el diario en la otra. Sus pasos resonaban como tambores de guerra en el silencio. Al llegar, colocó ambos objetos sobre el cofre abierto. De pronto, las velas se encendieron solas, iluminando los símbolos en las paredes. Una voz femenina llenó el aire: el sacrificio abrirá la puerta. El millonario, con el corazón desgarrado, entendió que el desenlace estaba cerca, y supo que nada volvería a ser igual. El millonario descendió nuevamente a la cámara subterránea, con el peso del destino sobre sus hombros. Las velas ardían sin consumirse, como si el tiempo no existiera allí abajo. El diario estaba abierto sobre el cofre, y las páginas parecían moverse con un viento invisible. La rosa marchita, aún intacta, desprendía un aroma dulce y fúnebre. El millonario sintió que el aire se espesaba hasta volverse casi irrespirable. Sus manos temblaban, pero sabía que no podía detenerse. La voz de la mujer resonaba en su memoria, repitiendo una y otra vez: el sacrificio abrirá la puerta. Con el corazón acelerado, tomó el diario entre sus manos. Las palabras escritas cambiaban frente a sus ojos, transformándose en frases nuevas. No es oro lo que debes entregar, leyó, sino aquello que nunca compartiste. El millonario comprendió de inmediato que no se trataba de riqueza material. El precio exigido era mucho más íntimo: su propia esencia, su sangre, su arrepentimiento. El miedo lo paralizó, pero la mansión parecía cerrarse sobre él, empujándolo hacia la decisión inevitable. Sabía que ya no podía ignorar el llamado. El pasado había regresado para reclamar lo que le pertenecía. Decidió encender más velas para iluminar la cámara. El resplandor reveló detalles que antes había pasado por alto. En las paredes estaban grabados nombres, algunos borrosos, otros aún nítidos. Entre ellos reconoció el suyo, escrito con letras profundas. Su corazón se detuvo por un instante. ¿Cómo podía estar su nombre allí si nunca había entrado antes en esa cámara? La respuesta era clara y aterradora: la mansión lo había elegido desde mucho tiempo atrás. No era casualidad que heredara aquella fortuna. Era un legado envenenado, una cadena que lo ataba a un secreto más grande de lo que imaginaba. De pronto, el espejo apareció en el centro de la cámara. Nadie lo había traído, pero allí estaba, imponente y silencioso. Su reflejo mostraba no al millonario actual, sino a su yo más joven, lleno de vida y esperanza. Frente a esa imagen,
Apareció también la mujer, radiante, extendiéndole la mano. El millonario, viejo y cansado, se acercó al espejo, queriendo atravesar la superficie, pero al tocarla, la visión se fragmentó en miles de pedazos, que volaron como cuchillas de cristal alrededor de la cámara. El millonario cayó al suelo, con cortes en sus brazos y rostro, mientras la sangre manchaba la rosa. El contacto de la sangre con la rosa desató una reacción inmediata. El pétalo marchito comenzó a brillar con una intensidad sobrenatural. La flor recuperó su color rojo, viva como si acabara de nacer. El diario se estremeció, y una nueva inscripción apareció en tinta carmesí: el umbral se ha abierto. El millonario retrocedió aterrado, pero el suelo comenzó a vibrar bajo sus pies. Las velas se inclinaron hacia un mismo punto, como si obedecieran a una fuerza invisible. Una grieta se abrió en la pared, revelando un pasadizo oscuro. El secreto estaba frente a él, y ya no podía negarse a entrar. Con pasos inseguros, avanzó hacia el pasadizo. El aire era más frío, y cada respiración le dolía en el pecho. Las paredes estaban cubiertas de símbolos semejantes a los de la cámara, pero más antiguos. Parecían grabados por manos desesperadas que habían intentado dejar un mensaje. El millonario sintió que las sombras lo rodeaban, susurrando su nombre en diferentes tonos. No eran voces de desconocidos, reconocía entre ellas la de su padre, la de su abuelo, y hasta la de su madre. Todos le decían lo mismo: nunca debiste entrar aquí, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Al final del pasadizo encontró una sala aún más grande, con un altar de piedra en el centro. Sobre él descansaba un relicario sellado con cadenas oxidadas. El millonario se acercó con cautela, sintiendo que cada paso era observado por presencias invisibles. El relicario vibraba, emitiendo un sonido grave, como un latido. Cuando colocó sus manos sobre él, sintió un dolor agudo, como si miles de agujas atravesaran su piel. Retiró las manos de inmediato, pero las cadenas se abrieron solas, cayendo al suelo con un estruendo. El relicario se abrió lentamente, mostrando un vacío oscuro en su interior. Del interior del relicario emergió una sombra densa, con forma humana, pero sin rostro. El millonario retrocedió aterrado, sintiendo que esa presencia lo conocía mejor que nadie. La sombra extendió un brazo y señaló directamente su pecho. Una voz profunda resonó en la sala: tu deuda no es con ella, sino contigo mismo. El millonario comprendió que la mansión no lo castigaba solo por haber perdido a la mujer, sino por haber traicionado su propia verdad. La riqueza, los muros, las apariencias, todo había sido una mentira para ocultar el vacío de su alma. Ahora debía enfrentarlo. La sombra comenzó a rodearlo, cubriéndolo con una oscuridad que se aferraba a su piel. El millonario gritó, intentando escapar, pero cada movimiento era inútil. El diario cayó de sus manos, abriéndose en el suelo. Las páginas brillaron intensamente, proyectando imágenes de su pasado. Vio cada decisión que lo había llevado hasta allí, cada momento en que eligió el poder por encima del amor. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la sangre de sus heridas. Comprendió que el sacrificio no era físico, sino emocional. Debía entregar lo que había ocultado durante toda su vida, su arrepentimiento. Con voz quebrada, comenzó a confesar en voz alta sus culpas. Habló del amor perdido, de las mentiras que había dicho, de las traiciones cometidas en nombre de la ambición. Cada palabra parecía debilitar a la sombra, que retrocedía lentamente. La cámara vibraba, las paredes parecían gemir. El millonario, exhausto, cayó de rodillas, pero continuó confesando. No buscaba perdón, sino liberación. Al final, su voz se apagó, y la sombra desapareció como humo disuelto en el aire. El diario se cerró solo, y la rosa volvió a marchitarse. El silencio llenó la sala, tan absoluto que parecía eterno. Sin embargo, algo había cambiado en él. Aunque el miedo seguía presente, sintió que un peso inmenso había caído de sus hombros. Caminó de regreso por el pasadizo, con pasos más firmes que antes. La mansión lo recibió con un aire diferente. Los muros seguían oscuros, los corredores seguían silenciosos, pero ya no parecían enemigos. El millonario entendió que la casa siempre había sido un espejo de su alma. Ahora,
con su confesión, había logrado quebrar parte de la maldición, pero sabía que el camino no había terminado, quedaban secretos aún más oscuros por descubrir. Esa noche volvió a soñar con ella, ya no lloraba, ni lo acusaba, lo miraba con calma, con un gesto de compasión. «Has dado el primer paso», susurró, «pero el precio aún no está pagado». El millonario despertó con la sensación de que había ganado una batalla, pero no la guerra. El diario descansaba en su mesilla de noche, cerrado, como si aguardara el momento exacto para volver a abrirse. La rosa marchita seguía a su lado, símbolo de lo efímero y lo eterno. La mansión estaba en silencio, pero bajo esa calma latía algo inquietante. Al día siguiente, los relojes volvieron a moverse. El péndulo resonó con un ritmo nuevo, marcando las horas con precisión. Era como si la mansión hubiera despertado de un letargo profundo. El millonario recorrió los pasillos, encontrando las puertas abiertas y las ventanas limpias. Por un momento, creyó que todo había terminado, pero al llegar al salón principal, lo vio de nuevo. El espejo estaba intacto, sin grietas, y reflejaba su imagen con normalidad. Sin embargo, en el fondo del reflejo, aún podía distinguir la silueta de la mujer, y supo que la historia estaba lejos de acabar. Esa tarde, el cielo se oscureció repentinamente. Una tormenta se formó sobre la mansión, con rayos que iluminaban los ventanales. El millonario se refugió en su estudio, donde el diario comenzó a abrirse solo. Las páginas se detuvieron en una inscripción nueva: «La última verdad se esconde en la memoria de tu sangre». El millonario sintió un escalofrío recorrerlo. Comprendió que aún había un secreto enterrado en su linaje, algo que iba más allá de su propia culpa. Miró la rosa, el espejo y el diario, entendiendo que todos eran piezas de un mismo rompecabezas, y que la tormenta apenas comenzaba. El estruendo de la tormenta sacudía la mansión como si quisiera derrumbarla. Los relámpagos iluminaban los ventanales, proyectando sombras deformes en las paredes. El millonario observaba desde su estudio, con el diario abierto frente a él. Las letras parecían moverse bajo la luz de los rayos, como si estuvieran vivas. El mensaje que había leído seguía grabado en su mente: «La última verdad se esconde en la memoria de tu sangre». No comprendía del todo su significado, pero intuía que estaba relacionado con su linaje. El peso de la herencia se volvía cada vez más insoportable. Decidió buscar en los archivos familiares que se guardaban en la biblioteca. Cajas polvorientas, documentos antiguos y retratos olvidados lo esperaban en estantes altos. Pasó horas revolviendo papeles amarillentos, contratos y cartas con tinta desvanecida. Entre ellos, encontró diarios de su abuelo, un hombre rígido y severo que siempre había temido. En sus páginas hablaba de voces en la mansión, de sombras que lo perseguían en sueños. La maldición no había empezado con él, sino generaciones atrás. El millonario sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su sangre llevaba consigo un legado oscuro que jamás había querido aceptar. Los retratos de los antepasados parecían observarlo desde las paredes, con miradas acusadoras. Cada par de ojos pintados estaba cargado de reproches invisibles. El millonario se sintió rodeado, como si la familia entera exigiera algo de él. Encontró, entre los papeles, un testamento incompleto de su bisabuelo. En él hablaba de una deuda impaga, no económica, sino espiritual. «La casa guardará lo que no supimos entregar», decía la última línea. El millonario apretó el documento con fuerza, comprendiendo que el destino de su linaje estaba escrito desde hacía siglos. El secreto no era solo suyo, era una herencia maldita. Esa noche soñó con un banquete, una mesa larga, llena de manjares, rodeada por todos sus antepasados. Estaban sentados en silencio, con rostros serios, y lo miraban como si esperaran una confesión. Él intentó hablar, pero ninguna palabra salió de su boca. Finalmente, la mujer apareció en el extremo de la mesa, con su vestido blanco y su mirada penetrante. «Ellos también guardaron el secreto», dijo. El millonario despertó empapado en sudor, con el corazón desbocado. Comprendió que la clave estaba en su sangre, en lo que había sido transmitido generación tras generación. La mansión era un guardián de esa verdad. Buscó nuevamente en los sótanos,
convencido de que debía haber más pruebas. En una sala olvidada, encontró cofres cubiertos de polvo y telarañas. Dentro de uno de ellos había pequeños frascos con un líquido oscuro. Algunos estaban rotos, otros sellados, aún con cera antigua. Al tomar uno en sus manos, sintió un calor extraño recorrer su cuerpo. El diario, que llevaba consigo, se abrió solo y escribió una nueva frase: la sangre conserva lo que la memoria olvida. El millonario dejó caer el frasco, aterrado. Comprendió que aquello no era solo un símbolo, sino una práctica secreta de su familia. Con horror, empezó a sospechar que sus antepasados habían realizado rituales para encadenar la mansión a sus vidas. Tal vez habían intentado prolongar su poder, su riqueza, pagando con algo más que oro. El millonario temblaba al imaginar lo que eso significaba. La mansión no era simplemente un lugar de sombras, era un receptáculo de sacrificios pasados. Cada generación había dejado una parte de sí misma allí. El eco de esas decisiones lo perseguía ahora a él. La deuda no era solo suya, era la suma de todas las culpas de su sangre, y la casa lo sabía. El espejo volvió a aparecer, esta vez en el centro de la biblioteca. Reflejaba a todos los antepasados, de pie detrás de él, con rostros severos y ojos vacíos. El millonario gritó, golpeando el vidrio con furia, pero no se rompió. Las figuras lo miraban sin piedad, como jueces que aguardaban su veredicto. Entre ellos apareció nuevamente la mujer, distinta esta vez. Su rostro mostraba sufrimiento, como si también estuviera atrapada en ese linaje. Extendió la mano hacia él, pero no en gesto de amor, sino de advertencia. El millonario retrocedió, comprendiendo que su destino estaba unido al de todos ellos. El diario, abierto sobre el suelo, empezó a arder sin consumirse. Las llamas danzaban sobre las páginas, iluminando el rostro del millonario. Nuevas palabras aparecieron entre el fuego: el sacrificio de uno romperá la cadena de todos. Sintió que esa sentencia lo atravesaba como un cuchillo. ¿Significaba que debía entregar su vida para liberar a los demás? El silencio de la mansión se volvió ensordecedor. La respuesta estaba allí, clara, pero imposible de aceptar. El millonario cayó en el sillón más cercano, con la cabeza entre las manos. El peso de la decisión lo estaba destruyendo lentamente. Durante días, evitó regresar a la cámara subterránea. Vagaba por la mansión como un espectro más, buscando respuestas en cada rincón. Las rosas marchitas seguían apareciendo, pero ahora estaban manchadas de un líquido oscuro, sangre seca. El millonario apenas podía sostenerse en pie. Sentía que la mansión lo devoraba poco a poco, alimentándose de su angustia. Cada espejo mostraba su rostro más envejecido, como si el tiempo lo castigara de manera acelerada. No era el mismo hombre de días atrás. El vacío, las culpas y las sombras lo estaban transformando en alguien irreconocible. Una madrugada escuchó pasos en el techo. Subió apresurado, llevando consigo un candelabro. En el ático encontró más cofres olvidados. Esta vez contenían retratos de antepasados jóvenes, todos con expresiones sombrías. En el reverso de cada cuadro había inscripciones, fechas de nacimiento, fechas de muerte, y junto a ellas un símbolo de una rosa. El millonario entendió que cada uno había sido marcado por el mismo destino. La rosa no era solo un recuerdo de la mujer, sino el sello de la maldición. Su linaje estaba condenado desde el principio, y él era el último en la cadena. El viento abrió de golpe una ventana del ático. Los papeles volaron por los aires, esparciéndose como hojas muertas. Entre ellos apareció una carta firmada por su padre. En ella confesaba haber intentado romper la maldición, pero había fracasado. El precio es demasiado alto para pagarlo, decía. El millonario apretó el papel contra su pecho, con lágrimas en los ojos. Comprendió que su padre también había vivido en secreto, condenado por el mismo peso. Esa revelación lo llenó de furia y tristeza. Toda su vida había sido una mentira heredada, una cadena de silencio imposible de romper. Regresó al salón principal, decidido a enfrentar la verdad. El espejo lo esperaba, brillante y pulido. Esta vez no reflejaba nada,
solo un vacío oscuro que parecía moverse como un océano. El millonario se acercó lentamente, con la rosa en una mano y el diario en la otra. Sabía que debía tomar una decisión. Su reflejo comenzó a formarse poco a poco, pero distorsionado, como si fuese otro hombre. De pronto, la voz de la mujer resonó en la sala. El sacrificio abrirá la memoria de tu sangre. El millonario cerró los ojos, preparado para enfrentar lo inevitable. El suelo tembló bajo sus pies. Las lámparas se apagaron todas a la vez, dejando la mansión en completa oscuridad. Solo el resplandor del espejo iluminaba el lugar. El millonario sintió que algo lo empujaba hacia la superficie de cristal. Intentó resistirse, pero una fuerza invisible lo arrastraba. Al tocarlo, fue absorbido de inmediato. Sintió que caía en un abismo interminable, rodeado de voces y lamentos. El diario y la rosa se disolvieron entre sus manos. El vacío lo envolvió por completo, y comprendió que había cruzado un umbral del que quizá nunca regresaría. Despertó en un lugar extraño, una réplica de la mansión, pero envuelta en sombras perpetuas. Allí, todos sus antepasados lo esperaban en silencio, con rostros fantasmales. En el centro, la mujer lo miraba con una mezcla de amor y reproche. Aquí está la verdad que buscabas, dijo. El millonario intentó hablar, pero su voz se ahogó en el aire pesado. El eco de generaciones enteras lo rodeaba, exigiendo una respuesta. Comprendió que había llegado al corazón de la maldición, y que la decisión que tomara allí decidiría no solo su destino, sino el de toda su sangre. El millonario se encontró en aquella mansión de sombras, idéntica a la suya pero despojada de luz. El aire era denso, pesado, cargado de memorias que no le pertenecían del todo. Los retratos en las paredes tenían ojos que se movían, siguiendo cada uno de sus pasos. Reconocía los rostros de sus antepasados, todos pálidos y acusadores. Caminaba entre ellos como un reo entre jueces implacables. Cada cuadro susurraba frases en voz baja, incomprensibles pero cargadas de reproches. El millonario apretaba los puños, consciente de que estaba atrapado en el corazón mismo de la maldición. Nada parecía ofrecerle salida. En el salón principal lo esperaba una mesa larga, cubierta con manteles negros y copas vacías. Alrededor estaban sentados sus ancestros, espectros de mirada penetrante. Ninguno hablaba, pero todos lo miraban con una intensidad insoportable. La mujer apareció al final de la mesa, vestida de blanco, irradiando un brillo débil que contrastaba con la oscuridad. Cuando lo vio, inclinó la cabeza con tristeza. El millonario se sintió expuesto, como si toda su vida estuviera siendo juzgada en ese instante. Intentó pronunciar palabras de disculpa, pero su voz fue tragada por el silencio sepulcral de la sala. De pronto, uno de los espectros se levantó. Reconoció a su abuelo, el mismo hombre que en vida lo había marcado con disciplina y miedo. Su voz retumbó en la sala, profunda como un trueno. Todos fallamos, pero solo uno puede redimirnos. El millonario retrocedió, incapaz de responder. La frase resonaba como una sentencia. Comprendió que no se trataba solo de él, sino de generaciones enteras atrapadas en la misma condena. Su abuelo lo señaló con un dedo largo y huesudo, acusándolo en silencio. El peso de aquella mirada lo obligó a bajar la cabeza, sintiéndose culpable. El diario apareció de nuevo, esta vez sobre la mesa. Sus páginas se abrieron solas, revelando frases escritas con sangre fresca. El sacrificio no se hereda, se elige, decía la primera. El millonario sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a la mujer, esperando algún gesto de consuelo, pero ella permanecía en silencio. Sus ojos, sin embargo, parecían suplicar algo que él no entendía. Cada página del diario brillaba con un resplandor rojo, como llamas vivas. El millonario supo que debía leerlas, aunque temiera lo que descubriría. Su destino estaba escrito allí, y no podía negarse más. Las páginas narraban lo que parecía ser un pacto antiguo. Generaciones atrás, uno de sus antepasados había entregado a la mansión no solo riquezas, sino el alma de su descendencia. A cambio, la fortuna creció sin límites, pero la deuda quedó marcada en la sangre. El millonario sintió rabia al leer aquellas palabras.
No había elegido ese destino, pero ahora debía pagarlo. Cerró el diario con fuerza, como si quisiera destruirlo, pero este no ardía ni se rompía. Su abuelo, aún de pie, repitió con voz grave: la deuda no termina hasta que uno renuncia a todo. El espejo apareció detrás de él, imponente y brillante. Reflejaba no a un hombre, sino a dos: su yo actual, envejecido y marcado por el vacío, y el joven que había sido, lleno de ilusiones. Entre ambos reflejos estaba ella, la mujer perdida, con lágrimas en los ojos. Extendía las manos hacia las dos versiones del millonario. Elige quién eres, susurró con voz quebrada. El millonario sintió que el corazón le estallaba en el pecho. Sus piernas flaquearon, y cayó de rodillas. Nunca había estado tan cerca de la verdad, ni tan aterrado de enfrentarla. La sala comenzó a temblar. Los retratos se desprendían de las paredes, cayendo al suelo con estrépito. Los espectros de sus antepasados se levantaron al mismo tiempo, rodeándolo en un círculo perfecto. Todos repetían la misma frase en coro: renuncia o perece. El millonario cerró los ojos, con lágrimas cayendo por su rostro. Pensó en la mujer, en lo que había perdido, en lo que nunca tuvo el valor de enfrentar. El eco de sus culpas retumbaba como campanas fúnebres. La mansión, viva en aquel mundo de sombras, lo apretaba en un abrazo sofocante. Sabía que no había escapatoria. Intentó hablar, pero su voz apenas era un murmullo. No soy digno, alcanzó a decir. Los espectros guardaron silencio, observándolo con expectación. La mujer caminó lentamente hacia él, cruzando la sala como un espectro luminoso. Se arrodilló frente a él y le tomó las manos. Sus ojos estaban llenos de compasión, pero también de reproche. Aún puedes elegir, le susurró. El millonario sintió un calor recorrer su cuerpo al contacto con ella. Por un instante, la oscuridad se disipó. La esperanza brilló débilmente en medio de las sombras. Pero el sacrificio aún no había sido definido. El diario se abrió nuevamente, y una última frase apareció en tinta ardiente: entrega lo que más amas, y la cadena se romperá. El millonario se estremeció. ¿Lo que más amaba ya lo había perdido? ¿Ella? ¿O acaso aún la tenía en algún rincón de su alma? La mujer lo miraba fijamente, como si supiera la respuesta. Su corazón latía con fuerza, dividido entre el deseo de salvar a su linaje y el miedo de perderla para siempre. La sala se llenó de un viento helado, como si la mansión esperara su decisión final. Todo dependía de un solo acto. El espejo volvió a brillar, mostrando escenas de su vida pasada. Lo mostró en fiestas, rodeado de lujos, pero con el rostro vacío. Lo mostró rechazando cartas, ignorando lágrimas, huyendo del amor verdadero. Finalmente, lo mostró solo, en la mansión, rodeado de riquezas inútiles. El millonario gritó de dolor, intentando romper el espejo, pero sus manos atravesaron el vidrio como si fuera agua. Del otro lado estaba la mujer, sonriendo con dulzura. Solo tú puedes decidir, dijo. El millonario retiró la mano, temblando. Sabía que lo que más amaba estaba frente a él, pero debía renunciar. El eco de los antepasados se intensificó. Renuncia o perece, repetían una y otra vez, hasta convertirse en un rugido ensordecedor. La mujer, aún de rodillas, lo miraba con lágrimas. Si me liberas, tú también serás libre, dijo suavemente. El millonario comprendió que debía dejarla ir, que su apego la mantenía atrapada en ese lugar. El amor verdadero no era posesión, sino entrega. Cerró los ojos, respiró hondo, y tomó la decisión que había evitado toda su vida. Con voz firme, pronunció: te libero. El silencio cayó de inmediato, como si el universo contuviera el aliento. La mujer sonrió con una mezcla de tristeza y paz. Su figura comenzó a desvanecerse lentamente, convirtiéndose en un resplandor que iluminó toda la sala. Los espectros de los antepasados se disolvieron uno por uno, liberados de la cadena que los retenía. El diario ardió hasta convertirse en cenizas, y la rosa marchita floreció de nuevo, radiante. El millonario cayó al suelo, exhausto, con lágrimas recorriendo su rostro. Había entregado lo que más amaba, y en ese sacrificio había encontrado la redención. Pero la mansión, aunque en calma,
seguía siendo un recordatorio de lo que había perdido. El eco de la mujer quedó grabado en el aire. Ahora eres libre. El millonario abrió los ojos, encontrándose solo en la mansión de sombras. El espejo estaba roto en 1000 pedazos, y la mesa negra había desaparecido. Todo era silencio. Caminó por los pasillos, con la sensación de haber cruzado un umbral definitivo. El peso de generaciones enteras había caído de sus hombros, pero dentro de su corazón quedaba una herida imposible de sanar. Había ganado la libertad, pero a un precio devastador. La mansión lo recibió en silencio, y comprendió que su historia aún no había terminado. Al despertar en su mundo real, la tormenta había cesado. El sol entraba tímidamente por los ventanales, iluminando el polvo en el aire. El diario ya no estaba, y la rosa descansaba sobre su escritorio, fresca y viva. El millonario se levantó con pasos lentos, sintiendo que algo había cambiado para siempre. Sus ojos, aunque cansados, tenían una nueva claridad. Había sobrevivido a las sombras, pero llevaba consigo una marca eterna. Al mirar la mansión, comprendió que seguía siendo suya, pero ahora la veía con otros ojos. Era un hogar y una prisión al mismo tiempo, y debía aprender a convivir con ello. Los días posteriores fueron extraños, como si la mansión intentara adaptarse a la nueva realidad. El millonario recorría los pasillos iluminados por la luz del sol, pero aún sentía el eco de las sombras en cada rincón. La rosa, fresca, sobre su escritorio, parecía observarlo como un recordatorio vivo de lo que había entregado. Había liberado a la mujer y roto parte de la maldición, pero sabía que no todo había terminado. El silencio de la casa tenía un matiz distinto, no de condena, sino de espera. Algo más aguardaba en las profundidades de su linaje. El espejo roto seguía en el salón principal, con miles de fragmentos esparcidos por el suelo. Cada pedazo reflejaba una imagen distinta. Algunos mostraban su rostro, otros recuerdos de su pasado, y unos pocos revelaban figuras que nunca había visto. Se inclinó para recoger uno de los fragmentos, y, al mirarlo, vio el rostro de un niño desconocido. El niño lo observaba con tristeza, como si lo acusara de algo. El millonario dejó caer el vidrio, con el corazón acelerado. Comprendió que la maldición no se había limitado a la mujer, sino que arrastraba más secretos ocultos en la sangre familiar. Esa noche, mientras dormía, soñó con un cementerio olvidado. Las tumbas estaban alineadas en filas interminables, cubiertas de musgo y niebla. Caminó entre ellas, reconociendo apellidos de su linaje grabados en las lápidas. Cada piedra parecía vibrar con una energía oscura. De pronto, escuchó el llanto de un niño. Siguió el sonido hasta una tumba pequeña, sin nombre, marcada solo con una rosa tallada en piedra. El llanto lo atravesó como un cuchillo, llenándolo de culpa. Al despertar, el millonario supo que debía encontrar ese lugar en la realidad. La mansión le estaba mostrando el siguiente paso. Al día siguiente, buscó en los archivos antiguos que aún quedaban en la biblioteca. Entre cartas y testamentos olvidados, halló un mapa de la propiedad original, mucho más extensa que la actual. En la esquina del mapa había un dibujo de un cementerio familiar, oculto entre los bosques. El millonario decidió ir, aunque el miedo lo carcomía. Preparó una lámpara, tomó la rosa fresca y partió hacia el bosque al anochecer. La mansión lo observaba en silencio, como si aprobara su decisión. Sabía que lo que encontraría allí definiría el verdadero alcance de la maldición. El camino hacia el bosque era oscuro y enredado. Las ramas se entrelazaban como brazos, intentando detener su avance. El viento soplaba entre los árboles, produciendo lamentos extraños. A pesar del terror, el millonario siguió adelante, guiado por el mapa y por el eco del llanto del niño que aún resonaba en su memoria. Tras una hora de caminar, la lámpara iluminó finalmente un portón de hierro oxidado. Tras él, el cementerio esperaba, envuelto en sombras. El aire era pesado, cargado de presencias invisibles. El millonario supo que había llegado al lugar, donde su sangre guardaba secretos más oscuros. Al entrar en el cementerio, sintió que los árboles formaban un círculo cerrado a su alrededor. Las tumbas eran antiguas, algunas rotas, otras cubiertas por la tierra. Caminó lentamente entre ellas,
leyendo los nombres grabados en piedra. Reconocía a muchos, bisabuelos, tatarabuelos, primos lejanos. Todos sus ancestros parecían dormir allí, aunque en realidad estaban despiertos en la memoria de su sangre. Finalmente, encontró la tumba pequeña que había visto en sueños. Sin nombre, sin fecha, solo con la rosa tallada en piedra. El millonario se arrodilló frente a ella, temblando. Sabía que debía descubrir qué guardaba. Con las manos temblorosas, comenzó a remover la tierra frente a la tumba. El suelo estaba húmedo y frío, como si lo rechazara. Tras un esfuerzo doloroso, encontró una caja de madera podrida. Al abrirla, halló dentro pequeños juguetes, restos de ropas infantiles y un mechón de cabello. El millonario sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Comprendió que allí reposaban los restos de un niño olvidado por su familia. El diario apareció de golpe entre sus manos, abierto en una nueva página. El sacrificio de la inocencia es la deuda mayor, decía la inscripción. El millonario cayó de rodillas, horrorizado. El viento sopló con fuerza, apagando la lámpara. En la penumbra, el millonario escuchó pasos pequeños alrededor suyo. El llanto del niño se convirtió en risas entrecortadas, perturbadoras. Intentó encender la lámpara, pero sus manos temblaban demasiado. Entre la oscuridad, una silueta infantil se acercó lentamente. Sus ojos brillaban como brasas, y su rostro era pálido, casi translúcido. El millonario retrocedió, sintiendo un terror indescriptible. La figura levantó una mano y señaló directamente hacia él. Una voz aguda resonó: «Tu sangre debe pagar lo que olvidaron». El eco de esas palabras lo persiguió en cada rincón del cementerio. El millonario, desesperado, gritó que no sabía de qué deuda hablaban. Las tumbas comenzaron a vibrar, y las lápidas se agrietaron. De las grietas emergieron más figuras, espectros de niños olvidados. Todos lo miraban con la misma expresión de dolor y rencor. «Nos negaron, nos ocultaron», repetían en coro. El millonario comprendió con horror que su familia había sacrificado vidas inocentes para mantener la riqueza y la mansión. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y cayó al suelo, implorando perdón. Pero los espectros no se detenían, avanzaban hacia él con pasos lentos e inexorables. La deuda aún estaba viva. De pronto, la rosa fresca que llevaba en el bolsillo comenzó a brillar. La sostuvo en alto, y los espectros se detuvieron. El resplandor de la flor iluminó el cementerio, y por un instante todo quedó en silencio. El millonario sintió que la mujer estaba con él, acompañándolo desde las sombras. Una voz suave resonó: «La inocencia no debe olvidarse, reconócela, y quizás seas perdonado». El millonario colocó la rosa sobre la tumba sin nombre, con lágrimas cayendo en sus pétalos. Los espectros retrocedieron lentamente, desvaneciéndose en la oscuridad. El llanto del niño se transformó en un suspiro. El silencio regresó al cementerio, aunque cargado de melancolía. El millonario respiró con dificultad, sintiendo que había dado un paso hacia la verdad. El diario volvió a aparecer en sus manos, con una nueva inscripción: «Has reconocido, pero aún no has pagado». El peso de esas palabras lo hundió en una tristeza insondable. Sabía que había más secretos por descubrir, más sombras que enfrentar. El cementerio solo había revelado una parte de la deuda. El camino de redención sería más largo y más oscuro de lo que había imaginado, y la mansión seguía esperándolo, paciente y hambrienta. Con pasos pesados, abandonó el cementerio y regresó hacia la mansión. La luna lo acompañaba desde lo alto, proyectando su figura solitaria en el camino. Sentía que las sombras de los niños lo seguían, silenciosas, como recordándole que no estaba solo. Al llegar al portón de hierro, volteó una última vez hacia las tumbas. El aire parecía susurrar su nombre, como una promesa y una advertencia. Cerró los ojos, apretó los puños y cruzó el umbral. Sabía que la mansión lo recibiría con nuevas pruebas, y comprendió que la verdadera deuda de su sangre apenas estaba comenzando a revelarse. El millonario regresó a la mansión con el corazón cargado de pesadumbre. El silencio de los pasillos lo recibió con un eco más pesado que nunca. Cada cuadro en las paredes parecía observarlo con reproches, como si supieran lo que había
descubierto en el cementerio. El aire estaba impregnado de un aroma extraño, mezcla de tierra húmeda y rosas marchitas. El diario apareció sobre su escritorio, abierto en una nueva página. La deuda de los inocentes ha sido nombrada, pero falta tu entrega, decía. El millonario apretó los dientes, comprendiendo que aún debía enfrentar lo inevitable. La rosa que había dejado en la tumba ya no estaba en su escritorio. En su lugar había otra, más roja, con gotas que parecían sangre fresca. El millonario la tomó con manos temblorosas, sintiendo un calor extraño recorrer sus dedos. La flor parecía palpitar, como si tuviera vida propia. Se sentó en su sillón, de cuero, exhausto, y cerró los ojos. De inmediato, escuchó el murmullo de voces infantiles en la habitación. Abrió los ojos de golpe, pero no había nadie. El miedo lo consumía, aunque sabía que debía escuchar lo que aquellas presencias querían decirle. Esa noche soñó con el cementerio otra vez. Esta vez las tumbas estaban abiertas, y los niños espectrales lo rodeaban. Todos extendían las manos hacia él, no con violencia, sino con súplica. «Reconócenos», repetían en coro. El millonario sintió un dolor insoportable en el pecho, como si compartiera el sufrimiento de todos ellos. La mujer apareció detrás de los niños, con lágrimas en los ojos. «No basta con aceptar. Debes dar lo que te une a nosotros», dijo. El millonario despertó llorando, con el corazón desgarrado. Entendió que el sacrificio debía ser personal, no simbólico. Durante el día, trató de ignorar lo sucedido, pero la mansión no se lo permitió. Las paredes crujían como si respiraran, los espejos lo seguían con miradas invisibles, y el diario aparecía en cada habitación que visitaba. En todas sus páginas se repetía la misma frase: «Entrega tu sangre». El millonario comenzó a sentirse acorralado, incapaz de escapar de su propio destino. Intentó abandonar la mansión, pero las puertas principales no cedieron. Era como si la casa lo hubiera atrapado definitivamente. La riqueza que antes era símbolo de poder ahora era su prisión más cruel. Decidió refugiarse en la biblioteca, rodeado de los libros de sus antepasados. Pensó que quizás en las palabras antiguas encontraría una salida. Pasó horas leyendo diarios, cartas y confesiones de quienes lo habían precedido. Todos hablaban de la misma maldición, de la deuda de sangre que jamás pudieron pagar. Algunos intentaron huir, otros se entregaron a la locura, pero ninguno encontró la redención. El millonario comprendió que era el último en la línea, el único que podía romper la cadena. Esa revelación lo llenó de miedo y responsabilidad al mismo tiempo. Al caer la noche, las luces de la mansión comenzaron a parpadear. Una corriente helada recorrió los pasillos, y las puertas se cerraron de golpe. El millonario sintió que la casa lo estaba guiando hacia los sótanos. Tomó una lámpara y descendió lentamente, escuchando sus propios pasos retumbar en la piedra. Al llegar a la cámara subterránea, encontró el cofre abierto y el diario esperándolo sobre él. La rosa sangrante estaba a un lado, brillando con un resplandor siniestro. El millonario respiró hondo, sabiendo que estaba a punto de enfrentar el juicio final de su linaje. El diario comenzó a escribir solo, con tinta roja que parecía brotar de la nada: «El sacrificio debe ser tuyo, no heredado. Solo tu entrega romperá el pacto». El millonario cerró los ojos, temblando. Había temido este momento desde que descubrió el secreto. La riqueza, los lujos, nada de eso tenía ya importancia. Todo se reducía a un acto final de renuncia. Abrió los ojos y vio que las sombras de sus antepasados lo rodeaban, observando en silencio. El ambiente era tan denso que apenas podía respirar. Sabía que no podía escapar más. El precio debía pagarse ahora. De repente, escuchó pasos pequeños en la cámara. Los espectros de los niños regresaron, con sus ojos brillando en la oscuridad. No lo atacaban, solo lo miraban con una mezcla de tristeza y esperanza. La mujer apareció detrás de ellos, sosteniendo una rosa blanca en sus manos. «La elección es tuya», dijo con voz suave. El millonario cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. Comprendió que debía entregar lo único que aún le quedaba: su vida, no como castigo, sino como redención. El silencio de la cámara era total, esperando su decisión.
El millonario sostuvo la rosa roja en su mano izquierda y la blanca en la derecha. Sentía que ambas ardían en sus palmas. Cerró los ojos y habló con voz quebrada. Acepto pagar con lo único que me pertenece, mi sangre. En ese instante, un dolor agudo atravesó su pecho. Cayó al suelo, jadeando, mientras las rosas se mezclaban en un resplandor carmesí. Las sombras de los niños comenzaron a desvanecerse lentamente, sus rostros ahora serenos. La mujer lo observaba, con lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de paz. El sacrificio había comenzado. La mansión entera tembló, como si respondiera a su acto. Las paredes se agrietaron, los espejos se hicieron añicos, y las velas se encendieron solas. Los gritos de generaciones enteras resonaron, pero esta vez no como condena, sino como liberación. El millonario sentía que sus fuerzas lo abandonaban, pero también que algo se estaba rompiendo en la cadena maldita. La deuda de siglos estaba siendo saldada con su entrega. Su cuerpo temblaba, pero su espíritu se sentía más ligero. Por primera vez en su vida, experimentó un atisbo de libertad verdadera. La mujer se acercó a él, arrodillándose a su lado. Lo tomó en brazos como si lo envolviera en un último gesto de amor. «Has hecho lo que ninguno pudo», susurró. Sus labios rozaron su frente con ternura, y su figura comenzó a desvanecerse en luz. El millonario sonrió débilmente, comprendiendo que, al fin, había encontrado el verdadero sentido del sacrificio. No era perder, era liberar. La cámara se llenó de un resplandor cegador, y los gritos se transformaron en cantos suaves. Todo, lo que alguna vez fue oscuridad ahora se convertía en claridad. En sus últimos momentos de conciencia, el millonario vio a los niños desaparecer, libres al fin de la maldición. Los retratos de sus antepasados se desvanecieron en polvo, y la mansión dejó de temblar. La rosa blanca quedó sobre su pecho, fresca y viva. Su respiración se hizo lenta, pausada, mientras la paz lo envolvía. La mujer le sonrió una última vez antes de desvanecerse completamente. «Ahora todo termina», fueron sus palabras finales. El millonario cerró los ojos, entregándose a la oscuridad con serenidad. La deuda había sido pagada. Al amanecer, la mansión quedó en silencio absoluto. Los muros seguían en pie, pero la energía oscura había desaparecido. El sol iluminaba cada rincón como nunca antes. Nadie más volvió a hablar de la maldición, y con el tiempo, la mansión fue olvidada. Solo una rosa blanca permanecía en el escritorio del estudio, fresca e inmortal. Era el último testigo de la redención de un linaje entero. La historia del millonario se convirtió en un susurro perdido entre riquezas y sombras, un secreto que el tiempo enterró, pero la memoria de su sacrificio nunca dejó de palpitar en la eternidad. La mansión, ahora despojada de sus sombras, parecía un lugar distinto bajo la luz del amanecer. Sin embargo, el silencio que la cubría no era el de la condena, sino el de un descanso eterno. Los muros respiraban calma, los pasillos ya no gemían, y las ventanas dejaban entrar la claridad sin resistencia. La rosa blanca sobre el escritorio permanecía intacta, brillando con un resplandor suave. Era el símbolo de que la deuda había sido pagada, pero también era un recordatorio de todo lo perdido. El millonario ya no estaba, pero su sacrificio había dejado huella en cada rincón. Los aldeanos de los alrededores comenzaron a notar cambios en la propiedad. El aire pesado que rodeaba la mansión había desaparecido. Los animales ya no evitaban acercarse, y el bosque cercano parecía más vivo que nunca. Sin embargo, nadie se atrevía a entrar. El recuerdo de las historias oscuras aún pesaba demasiado. Desde lejos, algunos afirmaban ver una figura femenina en el balcón, observando con mirada tranquila. Nadie sabía si era un espíritu agradecido o un eco de la memoria. La mansión seguía siendo un misterio, pero ahora estaba envuelto en un velo de paz. Con el tiempo, los rumores crecieron. Se decía que las riquezas del millonario habían desaparecido junto con él. Otros aseguraban que las paredes de la mansión escondían cofres llenos de oro, protegidos por el sacrificio que había sellado la maldición. Aún así, ningún aventurero se atrevió a comprobarlo. El peso de las generaciones malditas mantenía alejados a los curiosos. La historia del millonario se transformó en leyenda,
contada con susurros en tabernas y hogueras. Entre riquezas y sombras, el secreto del millonario fue su propia entrega, repetían los ancianos con solemnidad. El diario, que había sido testigo de cada paso, nunca volvió a aparecer. Algunos aseguraban que ardió por completo, borrando las palabras escritas con sangre y dolor. Otros decían que descansaba en algún rincón oculto de la mansión, esperando a que alguien lo encontrara. La rosa blanca, en cambio, permaneció incorruptible. Nadie entendía cómo seguía fresca con el paso de los años. Se convirtió en el único objeto visible del sacrificio, una flor que no marchitaba, guardiana silenciosa de un amor y una condena. Su aroma llenaba el estudio con una fragancia eterna. Las generaciones posteriores apenas se atrevieron a acercarse a la propiedad. La mansión quedó abandonada, cubierta de polvo y de hiedras. Sin embargo, nunca perdió su majestad. Quienes pasaban cerca afirmaban escuchar risas de niños en el viento o el suave murmullo de una voz femenina. La leyenda se transformó en advertencia. La riqueza sin amor se convierte en prisión. Nadie olvidó la historia del millonario que lo tuvo todo y, aún así, pagó con su vida. El sacrificio se convirtió en enseñanza, aunque pocos se atrevían a pronunciar su nombre en voz alta. Años después, un viajero curioso se atrevió a cruzar los portones oxidados. Recorrió los pasillos vacíos, iluminados por la luz que se colaba entre grietas. Todo parecía muerto, salvo por el estudio. Allí encontró la rosa blanca, aún viva, posada sobre el escritorio. El viajero intentó tomarla, pero una corriente helada lo atravesó. Comprendió que no era un simple objeto, sino un vínculo con lo invisible. Huyó despavorido, jurando nunca regresar. La noticia se esparció, reforzando aún más la leyenda de la mansión maldita. Nadie volvió a intentar tocar la flor. El cementerio familiar también cambió tras el sacrificio. Las tumbas dejaron de emitir lamentos, y los niños espectrales desaparecieron para siempre. El aire se volvió sereno, como si al fin hubieran encontrado descanso. Los aldeanos empezaron a dejar flores frescas sobre la tumba sin nombre, honrando la inocencia perdida. Con el tiempo, esa tumba se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa. No era veneración, sino respeto. Los susurros decían que el sacrificio del millonario había liberado no solo a su linaje, sino también a aquellos inocentes olvidados. La deuda de la sangre había sido saldada. En las noches tranquilas, algunos afirmaban ver una figura solitaria. En el bosque cercano, un hombre alto, vestido de negro, caminando lentamente entre los árboles. Nadie se acercaba lo suficiente para comprobarlo. Algunos creían que era el espíritu del millonario, vigilando que la paz se mantuviera. Otros pensaban que era solo una ilusión creada por el viento y la luna. Lo cierto es que su presencia seguía viva en cada rincón de la tierra que había poseído. Entre riquezas y sombras, su espíritu permanecía como guardián eterno de lo que había dejado atrás. El legado del millonario no se midió en oro ni en propiedades, sino en la enseñanza que su historia dejó. La ambición sin amor conduce a la perdición, y las cadenas del pasado solo se rompen con entrega y sacrificio. Los ancianos repetían la lección a las nuevas generaciones, recordando que no todo lo que brilla es un tesoro. La verdadera riqueza estaba en aquello que él perdió y finalmente comprendió demasiado tarde: la sinceridad del amor verdadero. Así, la historia del millonario se convirtió en advertencia para quienes buscaban poder a cualquier precio. Los retratos que aún colgaban en la mansión parecían diferentes con el paso del tiempo. Sus miradas ya no eran acusadoras, sino serenas, como si hubieran encontrado reposo. Los ojos pintados parecían cerrar lentamente, hasta convertirse en imágenes apagadas. La mansión ya no guardaba condenas, solo memorias. El sacrificio había liberado a todos, y la cadena se había roto al fin. Lo que quedaba era un cascarón de piedra, testigo de un linaje que eligió tarde la redención. Los muros, aunque gastados, permanecían como recordatorio silencioso de lo que había sucedido allí. El tiempo continuó su curso, borrando detalles, pero nunca la esencia de la historia. Los bosques crecieron alrededor, ocultando cada vez más. La mansión, el musgo cubrió las paredes, y la naturaleza reclamó lo que le pertenecía. Aún así,
la rosa blanca seguía brillando en el interior, inmortal e incorruptible. Era como si la flor se negara a morir, manteniendo vivo el recuerdo. Los pocos que se atrevían a entrar juraban sentir paz al verla, pero también un nudo en el corazón. Era un recordatorio de lo que significa perder y a la vez liberar. Los descendientes lejanos del linaje jamás reclamaron la propiedad, tal vez por miedo, tal vez por respeto. La riqueza que alguna vez fue símbolo de poder se convirtió en polvo y ruinas. Sin embargo, la historia seguía transmitiéndose en susurros, de generación en generación, no como una herencia de vergüenza, sino como un relato que advertía sobre las consecuencias de olvidar el amor. Entre riquezas y sombras, había nacido una leyenda que sobreviviría al paso de los siglos. Nadie podía borrar lo que sucedió, porque estaba grabado en la memoria de la tierra misma. En los días más claros, cuando el sol bañaba el bosque, algunos afirmaban escuchar una melodía suave proveniente de la mansión. Era como un canto lejano, lleno de melancolía y ternura. Los aldeanos decían que era la mujer, aún agradecida por haber sido liberada. Su voz, invisible, recorría el viento como caricia. Quienes escuchaban el canto decían sentirse conmovidos, con lágrimas inexplicables en los ojos. No era un lamento, sino una canción de gratitud, una prueba de que el sacrificio no había sido en vano. El amor, aunque truncado, había encontrado forma de sobrevivir. Al final, la historia del millonario se convirtió en mito, entretejido con leyendas locales y supersticiones. Algunos lo veían como un héroe trágico, otros como un hombre condenado por sus propias decisiones, pero todos coincidían en algo: la mansión era un lugar sagrado, marcado por un sacrificio eterno. El misterio permanecía intacto, atrayendo a los curiosos y alejando a los incrédulos. Entre riquezas y sombras, había nacido un relato que trascendía el tiempo, y la rosa blanca, incorruptible, seguía siendo el único testigo inmortal de una verdad escrita con lágrimas y sangre. La última imagen que quedó grabada en la memoria de la gente fue la de un amanecer tranquilo. El sol iluminaba la mansión, y en el balcón apareció por un instante la silueta de un hombre. Nadie pudo decir si era real o un eco del pasado. Lo cierto es que, con esa visión, muchos sintieron paz. El millonario, entre riquezas y sombras, había encontrado finalmente la redención, y aunque su nombre se perdió en el olvido, su historia perduró en las voces que la repetían, porque algunas verdades no necesitan ser recordadas en papel, sino en el alma de quienes las escuchan. La historia del millonario quedó envuelta en un halo de misterio imposible de disipar. Su sacrificio marcó el final de una maldición que había perseguido a generaciones enteras. Sin embargo, su nombre se borró con el paso del tiempo, como si el mismo destino hubiera querido protegerlo del juicio de la historia. Lo único que permaneció intacto fue la mansión, silenciosa y cubierta de musgo, testigo eterno de una vida consumida entre riquezas y sombras. Allí, cada rincón guardaba el eco de sus pasos, cada pared respiraba la memoria de su entrega. La leyenda comenzó a crecer, más fuerte que cualquier verdad. A los aldeanos contaban que en las noches de luna llena aún podía verse una silueta en el balcón, inmóvil, mirando hacia el horizonte. Algunos decían que era el espíritu del millonario, vigilando el legado que había dejado atrás. Otros afirmaban que era la mujer, agradecida por la libertad que recibió en el último instante. Nadie se atrevía a comprobarlo de cerca, pues la mansión, aunque en calma, seguía inspirando respeto y temor. Entre los árboles, el viento llevaba susurros que recordaban lo sucedido, como un canto fúnebre que jamás se extinguiría. El cementerio familiar también se convirtió en lugar de silencio sagrado. Las tumbas dejaron de ser un espacio de lamento para convertirse en descanso verdadero. La tumba sin nombre, marcada con la rosa, era visitada en secreto por quienes buscaban consuelo. Se decía que al dejar una flor fresca, los visitantes podían sentir un alivio en el corazón, como si las culpas propias se disolvieran.
Nadie sabía explicar ese fenómeno, pero todos coincidían en que aquel suelo había sido purificado por el sacrificio final. El dolor de los inocentes, al fin, había sido escuchado. La rosa blanca en el estudio se convirtió en el símbolo máximo de la historia. Año tras año, seguía intacta, fresca, imposible de marchitar. Los pocos que lograron entrar aseguraban que al observarla sentían una mezcla de paz y melancolía. Era la prueba de que algo sobrenatural había ocurrido, y también la evidencia de que el amor verdadero no muere del todo. Esa flor, incorruptible, guardaba el secreto del millonario, una verdad que no necesitaba palabras para transmitirse. Era un testigo eterno, silencioso, que mantenía viva la memoria de lo sucedido. Con el paso de los años, la mansión se transformó en leyenda. Los niños crecían escuchando relatos de un millonario que lo tuvo todo y que, al final, lo entregó todo para redimirse. Los ancianos repetían la moraleja en voz baja: en la riqueza, sin amor es condena. Aquellas palabras se convirtieron en advertencia para los ambiciosos y en enseñanza para los humildes. Nadie podía negar el impacto de esa historia. Aunque la mansión quedara abandonada, el relato sobrevivía en las voces, fortalecido por el miedo y el respeto. Entre riquezas y sombras, el secreto seguía latiendo. Algunos viajeros curiosos intentaron entrar en la propiedad con ansias de descubrir tesoros escondidos. Ninguno regresó con pruebas de riquezas, solo con miradas turbadas y voces temblorosas. Decían haber escuchado pasos detrás de ellos o haber sentido una mano invisible tocando su hombro. Otros juraban que los espejos reflejaban figuras que no existían en la sala. Todos coincidían en lo mismo: la mansión no aceptaba intrusos. Era como si, incluso libre de la maldición, siguiera protegiendo su memoria. Lo material ya no existía, pero la esencia del sacrificio permanecía intacta. Inquebrantable, el recuerdo de la mujer también persistió. Los aldeanos contaban que en noches tranquilas se escuchaba una melodía suave proveniente del bosque. Era un canto femenino lleno de ternura y melancolía. Quienes lo oían decían sentir un nudo en la garganta, como si hubieran perdido un amor que jamás conocieron. Para muchos, era la señal de que ella seguía presente, agradecida por haber sido liberada. Para otros, era un aviso de que el amor verdadero nunca desaparece, solo se transforma en memoria eterna. Su voz, como un hilo invisible, mantenía viva la historia en cada rincón. En la figura del millonario se convirtió en un mito complejo. Algunos lo veían como un hombre egoísta, que solo al final comprendió el valor del amor y el peso de su linaje. Otros lo veneraban como héroe trágico, capaz de sacrificar lo más preciado para liberar a los demás. La verdad era que su vida había sido ambas cosas, un cúmulo de errores y una redención tardía. Esa dualidad alimentó la leyenda, haciéndola aún más poderosa, porque, al fin y al cabo, no hay historia sin contradicciones. La suya estaba escrita con la tinta de la culpa y el sacrificio. El linaje terminó con él, pero su nombre quedó inscrito en la memoria colectiva. Ningún descendiente volvió a reclamar la mansión, ni las riquezas que aún pudieran estar ocultas. Era como si todos hubieran comprendido que el precio era demasiado alto. La herencia no era oro ni tierras, sino una advertencia eterna. Quion, olvida el amor, se condena, era la frase que quedó grabada en la mente de quienes conocían la historia. La mansión, abandonada pero intacta, se convirtió en un monumento a esa verdad. Con el tiempo, los árboles cubrieron gran parte de la propiedad. El musgo y la hiedra reclamaron las paredes, y el bosque
se cerró como un guardián implacable. Desde lejos, apenas se distinguía la silueta de la mansión entre las sombras de los árboles. Parecía un castillo encantado, protegido por fuerzas invisibles. Los aldeanos la miraban con respeto, evitando acercarse demasiado. Sabían que allí había sucedido algo que escapaba a la comprensión humana, un misterio que no debía ser profanado, porque la mansión era un altar erigido en nombre del sacrificio Na. A pesar de los años, la historia nunca perdió fuerza. Los viajeros seguían escuchando rumores, los niños seguían preguntando con curiosidad, y los ancianos repetían con solemnidad la moraleja. La leyenda sobrevivió a generaciones, adaptándose al tiempo, pero sin perder su esencia. El millonario se convirtió en un espectro cultural, un recordatorio de lo que significa cargar con culpas y, al mismo tiempo, buscar redención. Entree, riquezas y sombras. Había dejado una enseñanza más poderosa que cualquier fortuna. El amor verdadero es el único tesoro que trasciende la muerte. En los atardeceres, cuando el sol teñía el cielo de rojo, algunos juraban ver destellos en los ventanales de la mansión, como si alguien aún caminara por los pasillos, repasando memorias imposibles de borrar. Nadie sabía si era el millonario o solo un reflejo de la luz, pero el efecto era siempre el mismo: estremecimiento en el alma de quien lo contemplaba, porque en ese instante todos recordaban que la frontera entre lo vivo y lo muerto era tenue. La mansión, aunque en calma, seguía siendo un puente entre ambos mundos. El eco de la historia cruzó fronteras, llegando a oídos lejanos. Escritores, viajeros y cronistas intentaron narrarla, pero nunca lograron captar del todo su esencia. Lo que había ocurrido allí no era solo un relato de fantasmas, sino una verdad más profunda: la lucha de un hombre contra sí mismo, contra su linaje y contra el olvido del amor. Cada versión de la historia añadía un matiz distinto, pero todas coincidían en el final. El sacrificio había roto la cadena y, con ello, la mansión se convirtió en símbolo de redención y advertencia. Finalmente, el tiempo cubrió todo con polvo y olvido, pero la rosa blanca permaneció intacta. Quienes la veían comprendían que allí residía el verdadero secreto: el amor, aunque perdido, nunca muere del todo. El millonario había entregado su vida, pero en ese sacrificio había encontrado la eternidad. Entre riquezas y sombras, su historia trascendió como un faro en medio de la oscuridad, y aunque su nombre se borró, su verdad quedó grabada en el alma de todos los que escucharon la leyenda, porque algunos secretos no necesitan ser recordados en papel, sino en el corazón humano.